suscríbete. Venga, vamos, suscríbete. No sé si recordáis esta intro. Cualquiera que lo haya escuchado, es listo. Dios. Dios. En 2007, ojo al dato, en 2003, que fue cuando se creó la serie, yo justo había nacido, pero yo la empecé a ver cuando salió en la televisión, que fue en 2010, yo tenía 10 años por ahí, entre los 12, bueno, sí, entre los 10 y los 14, y los 15 años, perdón, vi pero esta, no la Evolution, la Evolution no la había visto, luego me enteré que salió la Evolution en 2013, pero bueno, decían... Seguramente, como salió en 2003 hasta 2007, luego dijeron, vuelve Código Lyoko. Y dijeron, ¿oh? ¿Vuelve? Y sí, volvió, pero con la evolución. Y dijeron, ay, no, esto es una mierda, ¿sabes? Y luego ya no volvió más. Y por eso lo habían abandonado, pero ahora parece ser que va a volver. Y Dios, qué recuerdos, en serio. Como Gormiti. A mí Código Lyoko me ha encantado. Gormiti me encanta. Y Bob Esponja me encanta, pero Bob Esponja ya no lo vería. Solo tengo una serie, solo tengo un canal, pero bueno, Bob Esponja me gusta un poco. Doraemon me gusta, pero no lo vería más. Doraemon ya no. Pues por eso te digo, Código Lyoko sí la volvería a ver. Bob Esponja, no mucho. Tengo un canal, pero bueno, no, o sea, sí la vería, pero poco. No va a verla todos los días. Código Lyoko sí la vería todos los días. Gormiti también. Pero la única que no vería es la de 2018 de Gormiti, ¿eh? Y, por ejemplo, si no Gormiti, es como Aida, que Aida la veo todos los días, la veía todos los días. Y es una pedazo de serie. Pues lo mismo, ¿sabes? Lo mismo, pero con Código Lyoko. Obviamente no hablo de la serie antigua, sino de lo que vería es lo nuevo que van a sacar. Según dicen que iban a sacar también hasta una película, pero la película parece ser que no. Parece ser que va a volver la serie, pero la serie animada, que es con estos personajes, no la evolución. La evolución la han olvidado, ¿sabes? Porque fracasó seguramente. Dios. Ojalá vuelva, en serio. Gente, se me acaba de poner la piel de gallina de los recuerdos que me trae esta pedazo de serie. Código Lyoko. Gabón de hizo la pillota zaleok, bienvenidos a Tertulia Tistazo, bienvenidos a este especial 20 aniversario. Ay, pensaba que estaba hablando en francés, que es de donde es la serie originalmente, y yo me quedé como, ¿what the fuck? ¿Por qué se va a quedar ¿por qué van a hablar en francés? ¿Qué cojones? ¿Sabes? De Código Lyoko. Es una entrevista muy especial para mí porque, bueno, los creadores son el director y la escritora de mi serie favorita. Y nada, me hace Hombre, muchísimo... para mí mi serie favorita no es Código Lyoko, es Gormiti, pero bueno. Gormiti, pero todas, menos la de 2018 hasta 2021, esas no, ¿eh? Si quitamos esas. Esas como si fueran las de 20 en el remake, que a mucha gente no le ha gustado. Pues la de 2018 hasta 2021 a mucha gente que no sea niños, muy pequeños, no les ha gustado, ¿sabes? Y encima, como a los niños pequeños les ha gustado, pues hay 4 temporadas. Si no, si a los niños pequeños no les hubiese gustado, ya digo yo que como a los mayores no les ha gustado, no hubiese habido 4 temporadas. Pero con los pequeños estoy hablando de entre 3 y 12 y 8 años, ¿eh? Pues a esos les gusta. Si el hermano de Jean Paul le encantaba y a mí, por ejemplo, no. Y era Gormiti. Pero era la serie de mierda, ¿sabes? Cuando sacaron la Legends, yo me puse... ¡ah! Y me puse feliz. ¿Por qué? Porque eso sí que es Gormiti, no lo otro, ¿sabes? ilusión. Muchas gracias a todos los que me habéis mandado. Ya, yo no entiendo, si quisieron hacer eso para llamarlo Gormiti, ¿por qué cojones? Luego sacaron lo otro y dijeron, entonces aclárate, Gormiti es, para que sepa la gente, lo que había antes, o sea, lo que había antes, que era Magnum y todos estos, o lo que hay ahora, que son los Gormitis, estos que son de 2018, que son una mierda. Aclárate, ¿sabes? Porque ahora están saliendo otros y luego están cambiando, solo que le ponen el nombre Gormiti y a todo el mundo con el auge, ¿sabes? Y eso es justo. Preguntas por Twitter, ya que bueno, la mayoría de preguntas son vuestras, y en especial a Drixnaul, que es un youtuber que enfoca su contenido en Código Lyoko y en otras series, así que si os gusta la serie, pasaos por su canal, que os dejo en la descripción. Un besazo, Adri, y nada, disfruta de la entrevista.
Espero que os aclaré muchas dudas y al final seguro que os sorprende. Hay algunas cosas que no están bien traducidas seguramente porque no soy un experto traductor, tengo otras virtudes, imagino. Pero bueno, supongo que se entenderá, así que nada, disfrutadlo. Agur, chavales. Dios. Aquí está, ya ves. Ahora vamos a poner español. Bueno, que lo vamos a pausar. Vamos a poner los subtítulos en español. ¿Vale? Vamos a darle aquí. Vamos a darle a traducir al español. Vamos a buscar. Español, vamos. No hace falta que tú los traduzcas. Como se traduzca desde aquí, está fácil y ya está. Mister lo hace de tal forma que esto se traduce solo, así que, fin. Here we are, going far to save all that we love. If we give all we've got, we will make it through. Here we are, like a star shining bright on your world today. Make evil go away. Cause your cold will. Todavía sigo teniendo la piel de gallina, en serio. Todavía sigo teniendo la piel de gallina. Vale, si escuchas la intro no pasa nada. Porque no va a salir nada nuevo. Pero si va a salir algo nuevo, tengo la piel de gallina, ¿sabes? Dios. Código Lyoko. Tertulia tristazo. Que bien lo ha hecho, ¿eh? C'est un plaisir Aunque le podían haber baneado por la música esa, pero bueno. A lo mejor no, a lo mejor no te copyright, ¿eh? d'être avec vous aujourd'hui parce que vous êtes les créateurs de mon série favorite. Et bon, c'est un moment incroyable pour moi. Et merci beaucoup. On va faire l'interview en anglais parce que Ah, los subtítulos están ahí, pero no se ven, ¿sabes? Así que vamos a quitarlo entonces. plus facile de mettre les sous-titres en bas. Et parce que beaucoup de gens comprennent mieux l'anglais que le français, ok? Et si vous voulez que reprendre quelque chose en français, c'est parfait. We are glad to be with you, and it's a pleasure to answer. Lo bueno es que José Tristazo tiene muy buen francés, porque sabe muchísimo francés, pero bueno. Estos dos son los creadores, este es el director y esta es la escritora de Código Lyoko, no está mal, ¿eh? O sea, estos hicieron una de las mejores series del mundo, de toda la historia, qué recuerdos, ¿eh? Gracias por habernos hecho reír durante mucho tiempo, gracias por habernos hecho felices, gracias. Your questions. Lo único que no sé es si va a estar el perrito este de Ott, ojalá esté, ¿eh? Kiwi se llamaba, a ver si os acordáis. Very pleased. But just a precision to start and Yeah, to sure. begin. We are two among the creators of Code Lyoko because the first creators at the origin of the project were Thomas Romain and Tania Palombo, who were students in a school. A famous school called named Les Gobelins in Paris, a famous animation school, and they've made a short film called Garage Kids in 2003, I think, or 02. Yes, 02 or 01, Yes. Yes. So before we started. Yes, and after that, a producer, Antefilm, was really interested by this short film. So the producer bought an option on it, and that was the point where we arrived on the project with Sophie, and effectively afterwards. We have led all the projects. I as a director and Sophie as the script director. And O sea, básicamente, los que voilà. tuvieron, The adventure was tuvieron la idea no fueron ellos dos, fueron otros que obviamente le pasaron la idea a estos porque vale, nosotros con la animación 3D y todo esto, pues con la animación 3D puedes aprender a hacer este tipo de cosas, este tipo de películas. Habrá algunos que sean locutores, ¿vale? Y tendrán que hacer la locución de, por ejemplo, el doblaje y todo esto, pero el doblaje en el sentido de que, por ejemplo, si ves un muñeco que dice cualquier cosa pero no habla, pues esa parte de habla lo tienes que hablar tú. Eso es hacer doblaje. O
hacer doblaje también es, por ejemplo, yo estoy hablando en español, pues lo mismo que estoy haciendo en inglés o en francés, pues eso también. Así que eso es lo que hicieron. Entonces cogieron a eso seguramente y le dijeron, vale, vamos a hacer esto, esto y esto. Y entonces dijeron, después dijeron, vale, pues entonces ellos ya no quieren seguir con esto, pues vamos a seguir nosotros. Y entonces cuando ya siguieron con toda la serie tan conocida como ha sido Código Lyoko, que a mí me ha encantado, sinceramente. Me la he visto entera. Pero bueno, que eso, o sea, ellos dos fueron los creadores, básicamente. Was started at this point. I was going to ask, who are you for the people O sea, empezó desde 2003 hasta el 2000, ¿cómo se llama esto? Hasta el 2007 y en España yo la empecé a ver en 2010. O sea, en realidad ya se había acabado, ya no habían, ponían nuevos episodios y era mentira, no había nuevos episodios. ¿Por qué? Porque en 2010 ya no había nuevos episodios. Ya se había acabado la serie, ¿sabes? Cuando tienen que poner nuevos episodios era en 2013. Ahí sí. ¿Por qué? Porque estaba la Evolution. Esos son los nuevos episodios, la Evolution, ¿sabes? that doesn't know who are you, but I think you answered really good the question, so I'm not going to do again. But for those who are watching this because of Code Lyoko, why you started this project? I mean, how was the idea to create the series? Tertulia Tristazo Especial, 20 aniversario. O sea, básicamente este año se cumplió 20 años de Código Lyoko, ¿eh? With well, you said that Tania Palumbo and Thomas Romain well started the project, but you were involved in the series. So how was the idea to start this? You mean we're not the creator of the show, and the first idea is not ours. It's two students, Tanya and Thomas, who were really fan of manga animation, and they had this idea to have two worlds, one virtual and one normal world, and we get in their feet to go on with this show. So it's not our idea. O sea, que ellos tuvieron la idea, pero nunca supieron plasmar. Y los que la plasmaron dijeron, coño, esta idea que han hecho estos dos, vamos a plasmar a nosotros, que nosotros vamos a poder conseguirlo, ¿sabes? Yeah, I mean more like the production of the series. At the beginning, we create a small team for the development of the show, and we were about four of us to create the concept of the series, because there is a gap between the short film and obviously the concept of the series. For instance, in the short film and in the early first teaser, the two worlds were combined. I mean, some effects of the virtual world entered in the real one, and inversement, and vice versa. But we decided to separate very well the two worlds, the reality and the 3D network, Xana and all the world of Lyoko. And we were about two. There was Sophie, Carlo de Buttini, who are another author, that the literary Bible author, and a scenarist, a scriptwriter named Frédéric Lenoir, who was the inventor, the creator of the return to the past concept, which was very complicated to obtain, in fact. So during 6 months, or maybe more, 8 months, we developed. Hay cosas que mucha gente, esto es muy complicado de hacer. Será muy complicado, pero no será imposible. Así que, aunque tardes 6, 8, 12, 50 meses, al final lo vas a conseguir. Si tú estás practicando 8 meses y dices, oye, ¿por qué no sube vídeos en 8 meses? Y luego ves dos vídeos, por ejemplo, que están chulos, curradísimos, y dices, hostia, ¿cómo ha hecho esto? Y dices, hostia, que si no hubiese estado estos 6 meses, esta parte no hubiese estado, ¿sabes?
Lo que te digo, ¿no? All the concept for the series and try to have a first script, a first pilot script. I'm sorry, I'm going to do that in French because it's too precise and I cannot be precise as well as in French. Donc, quand je suis arrivée, en fait, moi, il y avait déjà un auteur, Frédéric Lenoir, et un autre auteur, Carlo Di Buttini, qui avait sur une Bible qui était déjà là, un concept, qui avait commencé à travailler un script, mais qui s'en sortait pas. C'était très difficile de trouver une formule. Because Code Lyoko is a formula show, and every episode is with the same, follows the same formula. Et donc moi je suis arrivée et j'ai chapeauté, donc dirigé avec Frédéric et Carlo O l'écriture sea, de aquí ce están explicando más que todo cómo empezó, cómo pasó todo, y después van a decir seguramente en una parte que va a volver Código Lyoko, ¿sabes? premier épisode qui s'appelle Teddy Godzilla. Voilà. And now I can switch in English. Hombre, yo con los que tendría que hablar si yo hago una entrevista no serían con estos dos, serían con con los que hacen la locución para español, ¿sabes? Los que hacen que pueda salir en España y en estos, pues ahí, esos son los que con los que hablaría yo, ¿sabes? This first episode is like the formula Claro, porque seguramente el primer episodio lo pusieron en algún lado y dijeron, hostia, esto está guapísimo. maker. And thanks to this episode and this work on this episode, Seguramente todos los que estuvieron haciendo Código Lyoko junto con ellos, todos ellos habrán dicho, hostia, está guapísimo, ha quedado de puta madre, vamos a hacer los episodios. Lo hemos hecho de esta forma, con esta fórmula A, B, C, pues vamos a hacerlo con esta fórmula A, B, C. Vamos, que lo conseguiremos. Y si obviamente cuando termina la temporada entera a la gente le gusta, hacemos una siguiente, si no, no la hacemos, ¿eh? Y hicieron 4. Cuando hacen varias temporadas, aunque sea 2, significa que a la gente le gusta. Si es, por ejemplo, en MasterChef que dijeron que en la temporada 9 que estaba a punto de fracasar, que iba a fracasar, pues dijeron, si el Celebrity fracasaba, lo cerraban. Y era la prueba definitiva. Y no fracasó. Claro, porque los Celebrity a la gente le gusta ver cómo se desenvuelven y todo. En los de Anónimos porque no los conocen. Por eso, si la de Anónimos fracasó y la otra no, porque no hicieron como en Supervivientes y en muchas cosas. Que desapareció la de Anónimos y se quedaron solo con la Celebrity. Ya, pero eso es como si estuvieras en Colombia y eso está mal, ¿sabes? O mira Bake Off España, que Bake Off España desapareció porque fracasó, salió el Celebrity, no fracasó y no salió otra temporada más, cuando normalmente si no sale otra temporada más es porque fracasa, no porque no fracasa, ¿sabes? we had the formula and we could start to write the other episodes. Talking about the... Yeah, sorry. Sure. No. I just wanted to add to make the show interesting for the audience. We decided to add some serialized information each 8 episodes about and according to this point the show is the informations are progressing in the season, and it was very interesting for us because it was a combination between formula show and serialization and serialized show. So I think we found a good formula, but it was hard to get it. I was going to talk about the idea of the series because to mix like the virtual world with the real world back then, it was like an innovation. It was like something new. Were you aware about the success of the series 20 years later now? What's your question? Are we aware now of this? No, sorry. Were you aware back then about a possible success of the series? No. Pour nous, je passe en français, c'était une idée très bonne et qui nous permettait de faire des tas d'histoires, comme dit Jérôme, avec une formule,
un système très innovant et puis ces deux types d'images. Mais on ne pensait pas que ça serait un succès aussi fort maintenant, parce qu'il n'y avait pas eu d'aussi encore Matrix, les films qui parlaient de ça n'étaient pas encore arrivés, c'était assez en fait en avance finalement ces concepts-là, et on ne pouvait pas soupçonner que ça serait un succès aussi fort. Après, la série, elle a quand même assez vite marché. We had like a success because it was on Cartoon Network, and so we had this feeling that the show was liked by Okay. very much. For the creation, I would like I wanted to add something. The production, the producers, Christophe and Benoît Di Sabatino and Nicolas Atlan had a very good idea too. They had a production idea, in fact, because they wanted to make some 2D for the reality part and 3D for the virtual part of the show. And I think it was like an economic and a producing idea, but it was really good because it was interesting directing in a directing point of view. My point of view, it was very interesting to mix and to get in one storyboard, an unique storyboard, a part in 2D, a part in 3D, and try to make some good transitions between the two parts, and yes, and it was really interesting, and it was a production idea, in fact. Well, I'm sorry if I'm doing the question so quickly, but I don't want to waste your time because I know that you're working on something right now. But well, I have like more or less 25 questions, but I will do it like quickly as possible. So 20 years later, people still remembers the series, and well, how do you feel about it? I mean, people still talks about it. People watches it again. So how do you feel about it? Oh, we are very proud, and it's really funny and strange because we have kids. I have a son, two sons, and he has three kids, and they are watching this show, and it's like a standard show for them. So it's really flattering, and but it's a bit strange, and we feel old sometimes. A bit old, yes, because my son, for instance, is in engineer school, and all the geeks in his school are singing the opening credits, the opening the song when there are parties in their school and so on. But I wanted O sea, to say something. I'm very proud. Parece ser que la intro, básicamente, ¿qué es lo que han hecho? Parece ser que la intro la ponen en muchas fiestas y sitios. Qué loco, ¿eh? O sea, poner una intro de una canción muy famosa, ponerla ahí. Es como si yo saco la intro de mis entrevistas, ¿vale? Algún día y la pongo y la ponen en algún sitio. Estaría guapo. Obviamente las intros o como la canción de historia que tú hiciste y historia por hacer, que es la de Madrid, la pusieran, pues sería algo raro, ¿sabes? Pues es lo que pasa con esta. La ponen y es algo raro, ¿sabes? For the show, but there is a lesson behind. At that time, in 2000, in 2002 or 3 or 4 or 5, when we were in production, we were quite free, there was less marketing, less. Yo creo que en el año 2002, o en el 2001, cuando ellos estaban produciendo solo la primera temporada, no estaban produciendo todas a la vez, ¿sabes? Porque seguramente lo hacen como la que se avecina, que lo graban durante unos meses y lo sacan, ¿sabes? Eso es lo que seguramente habrán hecho, pero obviamente lo hacían en el canal J. Y después de hacerlo con el J, lo que hicieron es, ya contrataron cuando ya habían sacado todo en Canal J, pues está de 2003 a 2007. Después de eso lo sacaron con locución para que estuviera en España y en otros países, ¿sabes?
comment on dit, intervention, the channel, the broadcaster were not as Hostia, mira el de detrás estaba estirándose y bostezando como un gilipollas, bueno, bostezando, no, estirándose como un cabrón. picky as they are now, you know. And so the power was for the creators and the artists at that time. And I think it's one of the keys of the success, you know. And also we have had time to develop the show during the production. You know, all the episodes are not perfect, but we had we had the chance to have several episodes and several seasons to improve the show and to get into the psychology of the characters, to enrich all the universe, you know, especially in Lyoko. So yes, it was a very interesting adventure where the creatives, one more time, were a bit free, you know, and it was very important. So, Jean-Marco, yeah, according to you, like the series, it was like a complete, I don't know how to say it. It was like a process of improvement of the series. Do you mean that? Yes, exactly. And we the formula was here at the beginning, and I think the success is because it's a perfect match between adventure and sitcom, college sitcom comedy, and we had really time and opportunity to develop that and work on the characters, on the adventure in the 3D world problematic, and to add some backstory with Franz Hopper, etc. And this is part of the success of the show. Yes, and besides all the thematic, all the themes developed in the show, like it's like you know they dive into a video game, in fact, and it was one of the first series which talk about that. O sea, básicamente esta serie la quisieron hacer más que todo como si fuera un videojuego, básicamente. Como si hubiese sido un videojuego, ¿sabes? Básicamente. Pero basado en una serie, obviamente. Es una serie que después la pasaron cuando salió la Wii y hicieron el mejor videojuego. Y creo que sacaron otro videojuego que fue para el PC y otro no me acuerdo si había uno para DS o algo así, ¿sabes? To dive into a video game and shut down the video game at the end, and it was yes, it was really. But it's always difficult, you know, to explain a success. We don't know why, but in fact, actually, we are very proud of that. Okay, so you talk about your children. So this question, I think it finds you well. Código Lyoko was meant for the children, I imagine. But why do you think that a lot of adults enjoy the show? Je pense qu'on a combiné, comme je disais tout à l'heure, des aventures très quotidiennes dans un collège avec des problématiques de collégiens et de lycéens. Et donc les spectateurs entre 10 et... Que básicamente, a ver, es un colegio normal y corriente que tiene problemas, ya está, que tiene problemas, y esos problemas que tiene el colegio solo los pueden solucionar unos tipos de personajes, que son los que salen en la serie, y son los que se tienen que ir a una cuevecita, por unas alcantarillas, corriendo, para poder llegar y hacer lo que hace, o sea, luchar contra Sana. Esos son los que hacen que el colegio vaya mejor y que todo lo que esté en la vida real vaya mejor. Y que es, ¿cómo se llama este? Jeremy o, por ejemplo, bueno, Jeremy no porque es el del ordenador, sino Jim, Sissy, todos estos estuvieran bien, ¿sabes? Pero bueno. Y además dicen que está hecho más que todo no para gente de 3 y 5 años, sino para gente de 10 y 16 años. Que también lo pueden ver, obviamente, ¿sabes? Yo si tengo 30 años, yo lo seguiría viendo, hasta con 80, ¿sabes?
No porque tengas 12 años puedes ver Código Lyoko, por ejemplo, y por tener 80 años tienes que ver Aida o la que se avecina y esto no. O cualquier tipo de serie que no sea de dibujos. ¿Por qué? ¿Sabes? Les 16 ans pouvaient et peuvent encore se retrouver là-dedans, des problématiques d'élection de délégués de classe, je dois aller voir l'infirmière, enfin, toutes les problématiques scolaires. Et ça combiné avec... Y además, yo no sé cómo, porque decían, profe, ¿puedo ir a la enfermería que me siento mal? Y es mentira. No se sentía mal y no tenía ni que ir a la enfermería, pero lo hacía. Pero lo que les parecía raro era, ¿por qué a los 5 minutos no vuelve? Vale, va a la enfermería porque le duele la cabeza o tal. Son 5 minutos y luego vuelve. Lo que haría si yo fuera el profesor es irme a la enfermería y decir, oye, ¿dónde está Otto? ¿Dónde está Ulrich? Y yo dice, no, no han venido por aquí. Dije, pero si dijeron que iban a ir a la enfermería, no, no han ido a ninguna enfermería. Y entonces, como luchan ahí, no pasa nada, ¿sabes por qué no pasa nada? Porque después, como vuelven al pasado, todo vuelve a la normalidad. Y al volver toda la normalidad, no se preocupan de nada. ¿Por qué? Porque no se echa la bronca, por eso les da igual, ¿sabes? Por eso tienen que hacer corriendo lo de la vuelta pasado, si no, se joden y no se enteran de nada. No se enteran ni de lo que pasó el día anterior y entonces dicen, hostia, vale, ayer yo fui a la farmacia y no volví. Y no se acuerdan, vámonos, ¿sabes? De l'aventure, et la base de l'aventure, elle était volontairement technologiquement hyper pointue. C'est-à-dire qu'on n'a jamais cédé à représenter Xana avec un personnage. C'était une IA et toutes les données techniques sont des données hyper vraisemblables. Hombre, dice que a Sana nunca la has tenido que poner como personaje ni nada. Porque en realidad Sana era algo, o sea, una cosa que no se veía, que te metía en tu cuerpo y se te ponían los ojos así y ya actúas como Sana, ¿sabes? En tout cas, pour les nerds and the geeks are great with this show. Et je pense que ce niveau-là, c'est-à-dire de vraisemblance technologique, elle plaît beaucoup aux geeks et à la population d'un âge pas forcément scolaire. Et cette combinaison-là fait que on a eu un public qui est arrivé qui n'était pas le public forcément des séries d'aventures classiques 26 minutes. Et donc, ça a ouvert le champ des spectateurs, en fait. Hombre, entiendo que a estos dos les encante Código Lyoko porque, coño, son los que, bueno, no son los creadores, son los que han hecho la serie, básicamente. Son los que han hecho la serie porque los creadores son otros, pero bueno. Son los que han hecho la serie y tal. Coño, si habéis hecho la serie y habéis hecho tal, es como los que le gustan mucho Bob Esponja. Y dice, coño, ¿por qué te encanta tanto Bob Esponja? Y dice, coño, soy el que ha hecho la serie de Bob Esponja. ¿Cómo no me va a gustar, sabes? O la de Peppa Pig, ¿cómo no me va a gustar? Tío, que la he hecho yo la serie. Aunque es muy infantil la serie, pero bueno, si la has hecho, te tiene que gustar, ¿sabes? Es como si yo hago entrevistas y no me gustan las entrevistas. Tío, ¿tú para qué lo haces, sabes? Be- Ouais, besides, I think the storyboard. Aquí justo, este quería decir algo y se trabó diciendo, hostia, he metido la pata. Como lo que hago yo siempre muchas veces, ¿sabes? Y meto la pata a veces en la entrevista que no sé qué decir. Claro, porque como no las preparo, pues normal, ¿sabes? And the, Si me las preparara, no tendría tiempo para nada. Y no podría a lo mejor ni hacer directos ni cosas así, ¿eh? the directions and Y a lo mejor las entrevistas las dejaría. Por eso no las preparo, ¿sabes? are really naturalist, are really realistic. So we were really attached to have strong and sincere and genuine and real emotions. All the audience from 7 to 25 could watch when Pues básicamente lo que querían es que una persona que tuviera entre 7 y 25 años pudiera ver la serie de Código Lyoko. No que solo gente entre 5 y 10 años, no. Querían que fuera para todo el público, entre ese tipo de edades. Y ahí entraba yo, ahí bueno, ahora no, porque en ese entonces entraba Raúl, en ese entonces, porque cuando salió Raúl era joven. Y era la época en la que la podía ver, ¿sabes? the emotions are true, you know. I started watching the series like when I was 6 years old, I think, and I'm 21 right now, and I'm still enjoying the show. So yeah. Thanks. So ¿Cómo puede seguir disfrutando de la serie si a lo mejor ya se la ha visto entera las 4 temporadas? Y la quinta, que es la evolución. Coño. Obviamente dirán la quinta, pero dirán la quinta
Y dicen, vamos a sacar la quinta temporada, pero será la quinta temporada de la versión normal de Código Lyoko, no de la Evolution en ningún momento. ¿Por qué? De la Evolution es la primera temporada, pero yo la considero como la quinta. Y si saca la quinta temporada, yo la consideraré como sexta, ¿sabes? Let's talk about the content of Aunque the mucha gente dirá, vale, después de la cuarta va la quinta. Y después de la quinta, ahí ya pones la evolución que haya salido antes, ¿sabes? series, because I received a lot of questions of the people. So, Aquí está, aquí va a llegar. Aquí va a llegar lo mejor del momento, seguramente. Creo que va a llegar la pregunta del mes, que es: ¿volverá Código Lyoko? what do you like the most about Code Lyoko? Ah, no, no, no. Por ahora no, yo pensaba que sí. What is your favorite part of it? I mean, when I watch it or when Whatever you want. all Whatever you all want. If, all when creating it or when Se ha partido el de risa porque no sabía ni qué decir. No sabía ni qué responder. No es que no sabía qué responder como me pasa a mí a algunos invitados que yo les pregunto y no saben qué responder y dicen, vaya puta mierda de entrevistador, ¿sabes? Pues no. Y esa parte de risa seguramente de otra forma. Porque es lo que le está preguntando, es haciéndolo o viéndolo, ¿sabes? watching it. Me as a writer, my favorite part was the scholar part because it's a sitcom and this comedy between characters is great to write and great to imagine. The adventure part with the fights and etc. was more technique for the writers, and it's in a certain way it's less fun to write. But I think what I like the most is this combination between adventure and Hay a muchos que les encanta Código Lyoko, pero hay muchos que han visto la del 2013 y les ha encantado. Y han dicho, las demás son una mierda. Como le pasa a los del 2018 a 2021, pero son muy pocos, son normalmente niños. Pero, pues bueno, la gente ya decide, si dice, me gusta la de 2013, pues coño, te gustará a ti no la de 2013, pero la más popular no ha sido esa, ha sido la otra, que no la de 2013, ha sido la de dibujos animados, así que va a volver a esa, no volver a la otra, así que te jodiste, ¿sabes? Si quieres la de adultos, pues te vas al fanmade ese que había, de la 2 y la 3 y te jodiste, y después ya no ves más, ¿sabes? sitcom. It's what was great to write and great to imagine and great to watch, I think. O sea, esta solo lo único que hizo fue escribir la película, o sea, la serie. Y este fue el que tuvo el trabajo, porque esta solo tenía el trabajo de pensar cómo quería que fuera la serie. Y esta tuvo el trabajo de, coño, cómo cojones que grabamos la serie, que es lo más difícil, ¿sabes? Porque puedes no tener ni una sola idea, pero si el que la graba de puta madre, dirás, hostia, esto está más currado, ¿sabes? Ya, pero si no tienes la idea, no vas a poder tener nada. Es como si no tienes los libros, ni los libros de bachillerato, no tienes la explicación de las cosas de bachillerato ni nada, ¿cómo vas a poder hacer bachillerato, ¿sabes? ¿Que vas a entrar en clase y te van a explicar aire? Pues no, ¿sabes? It was my first series, so it was a great chance to direct it and to have this success. I like everything in it. It was a long path, a big adventure during 5 or 6 years, I think. And the most O sea, dice interesting que fue una aventura entre 5 y 6 años. ¿En qué sentido? En que durante 5 y 6 años la estuvieron haciendo para luego sacarla y está guapa, ¿sabes? thing for me Por was eso dice que es una aventura entre 5 y 6 años. to try to make a unique storytelling with two kind of pictures, 2D and 3D, and to have a continuity and study a fluid storytelling was a really good challenge, a really good creative challenge, and I loved it. I loved it too. I loved it. Yes. Yeah. So, and who is your favorite character of the series? It's a question we have really often. My two sons ask me that really often. I like Jim because Jim is so much fun. Hombre, Jim es muy divertido porque se cree, el Jim, para que sepáis un poco, Jim se cree que es el mejor profesor de educación física del mundo, y no lo es. Hasta Nelson es mejor que él. Y muchas veces se parte de esa y dice, vamos, vamos, y se ponen a subir unas escalerita y hacen, vamos, y los demás están,
tío, vamos, que si no hay que suspender educación física. Ese sí es lo mejor, ese tío es lo mejor. O en el momento en el que viene Sana y es cuando se lleva a Ulrich, se lleva a todos hacia arriba volando y estaban jugando un partido de fútbol en el que Jimmy era el entrenador. Qué épico eso. Qué recuerdos. Me está trayendo unos recuerdos. Ya os lo he puesto a de gallina, pero antes sí, cabrones. But okay. But it's a secondary character. It's not one of the leaders. Igual que sí, tampoco es personaje principal. William. William tampoco es de los principales al principio. Luego en las últimas temporadas sí es de los principales, ¿sabes? Porque sale con Sana y tal. Yo creo que Sana es de los principales, pero bueno. Yo sé que son los principales. Odd, Ulrich, Yumi, Aelita y Jeremy. Esos creo que son los principales solo, In the leaders, the more fun to write and to make to use in the stories is Odd, because he's like odd is odd and funny. And as most of screenwriters, we like all the characters, and Sissy, for example, is a character I sí, también es principal, es un personaje principal, no sabía, like really much, because she can launch stories, because she is an opponent, and she's really, really great to watch and to use in a story. I like Aelita because Aelita is the objective. In fact, is the secret engine of all the story. You know, and I think without Aelita, nothing happens. So I like this character and the fact she was virtualized on Earth, and it was really interesting to play with her. Mhm. So yeah, We're and going to talk- Odd also too. Odd, I have a weakness for Odd. We are going to talk about the backstory of Alita later, but before that, I know that the characters were created, like le dessin was created before you arrived to the production, but I think that you like gave them the personality and so on. Is that really true, or? Yeah. Yeah. Okay. So what? Well, Sophie, this is a question for you. What inspired you to create the personality of each one? How did I do that? Or how did it work? Yeah. En fait, je vais répondre en français. Quand on écrit, on met tous une part un peu de nous-mêmes dans des personnages pour mettre des points qu'on reconnaît ou qui nous ont touchés personnellement. Donc je pense qu'en fait, non seulement moi, mais les scénaristes, parce que c'était un travail collectif, il y avait une grosse équipe de scénaristes quand même, c'est-à-dire des choses qu'ils ont vécues au lycée, etc. Donc par exemple, Jim, on avait 2 scénaristes qui étaient particulièrement investis dans ce personnage parce qu'ils sont eux-mêmes très drôles. Et il le maniait très Esta, bien. como la escritora, lo que estaba haciendo sinceramente podría haber sido exactamente un libro. Y seguramente todo esto que ella hizo en la serie, seguramente dijo, vale, pues esto que hemos hecho en la serie, vamos, como soy escritora, vamos a hacer exactamente lo mismo, con la misma trama y todo exactamente igual, todo lo mismo, pero en vez de que pasara en la serie, pues que sea en un libro, ya todo por saco, ya está. Pero sigue siendo lo mismo, pero en vez de verlo visualmente, como corren y tal, pues lo leen y ya sabes. Sorry, it's the coffee machine. And, et donc, après, moi par exemple, le personnage de Jérémy, j'ai un père physicien, et donc je pense qu'il y avait quelque chose qui émanait un peu de tout ça, de ce que j'ai vécu avec lui, ce côté très technicien et physicien, etc. Et donc en fait, il y a une inspiration qui se fait comme ça. Puis il y a quelque chose qu'on a fait avec Jérôme au début, c'est qu'on a donné des noms de famille à tous les personnages, ce qui n'était pas le cas. Et quand on est arrivé, et c'est donc le fait d'avoir un nom de famille, ça donne aussi ça donne une ampleur au personnage, il devient vrai, il devient réel en fait. Et on a beaucoup discuté avec Tania, évidemment, Palombo, qui était la directrice artistique et la créatrice des personnages,
pour savoir pourquoi elle les avait dessinés comme ça, quelle était sa, tu vois. Donc ensuite on imagine, enfin, les scénaristes ont imaginé toute la backstory de chaque personnage, qu'elle était venue avec ses parents, que c'était qu'ils étaient japonais, donc du coup on crée aussi l'environnement autour de ça. Et au fur et à mesure des saisons, en fait. Au début, je suis même pas sûre que Yumi, elle avait un petit frère. Si, elle avait bien un petit frère. Le fait que Odd, il avait 7 frères et sœurs, 7 sœurs, ça c'est venu après, par exemple. On avait des histoires qui arrivaient et avec ces histoires-là arrivaient des pans de backstory qui venaient se greffer sur la backstory générale. Our job was to keep the consistency of all the architecture, you know, all the informations which are coming with the new streets need to be consistent with all the universe, all the world of Lyoko. So Sophie was really aware of that, and for all the scenarios, say, okay, this point is okay. We are a new idea. This point no, because it's not consistent with another fact of one character or another aspect of the world, and so on. Et vous avez changé quelque chose pendant la production des séries ou c'est tout la... I'm going to talk in English because it was like before the series was aired or created. Did you change something between the episodes, between the production of the series? Or it was like the idea of the first take? Par rapport à la première Bible, tu veux dire au premier concept? Ça c'est. Alors, si la backstory de Franz Hopper, toutes ces notions-là, elles sont arrivées après. C'est-à-dire que dans la première Bible de Tania, très originale, il y avait pas le retour dans le temps, il n'y avait pas la backstory de Franz Hopper, d'où venait l'intelligence artificielle, tout ça, c'était pas développé. Après, il y a eu un premier développement avec Teddy Godzilla, où là, le concept a commencé un peu à être un peu plus fixe, notamment avec le retour dans le temps, qui devenait un gimmick récurrent. Mais là où nous, on a continué à faire évoluer, c'est qu'un... Porque en los primeros episodios digo, vale, vamos a hacer que se abra Sana, que haga todo, porque no tenemos la idea todavía de vuelta al pasado y todo eso. Y claro, ¿sabes por qué hicieron la vuelta al pasado? Porque si no hubiese hecho vuelta al pasado, seguramente aunque hubiese quedado todo perfecto, los profesores y todo eso hubiesen castigado a Ot y a todos estos. Porque coño, llegarían tarde y se hubiesen escapado y tal. Alguna que otra vez le regañaron, que yo me acuerdo. À un moment, on a... En fait, you dig in the concept, et au fur et à mesure qu'on creuse, on trouve des réponses. Et par exemple, on s'est demandé pourquoi, à quoi sert, enfin, qu'est-ce que faisait le retour dans le temps sur l'univers de Xana. Et là, on a donné une explication, on a décidé que le retour dans le temps renforçait Xana, ce qui nous permettait de rebondir sur une saison, etc. Donc en fait, o sea que básicamente cada vez que hacían la vuelta al pasado nadie se enteraba de lo que pasaba, pero Sana era más poderoso, cada vez más poderoso. Y si no hacían vuelta al pasado, Sana no era poderoso. Y eso está bien porque vale, los profesores no se enteran de lo que ha pasado, de por qué se han ido y tal, pero los de Código Lyoko se joden porque dicen, coño, los únicos que saben qué ha pasado y que esto lo están volviendo a ver son ellos, los que han hecho la vuelta pasada. Dicen, coño, que Sana se ha vuelto más dura, ¿qué hacemos? ¿Sabes? Al fin hemos terminado con ella. Pum, es cuando ya cerran todo, ¿sabes? Cuando ya terminó con ella, pero hasta ese momento está dura y por ahí 4 temporadas, ¿sabes? Ellos adentro, Jeremy y todos están cabreados porque dicen, coño, queremos que ya termine, queremos que ya Sana muera, y no muere. Y lo que no entiendo es cómo lo han hecho, cómo hicieron este logo, por qué se inspiraron a hacer este logo para Sana, ¿sabes? Ils s'alimentent aussi avec des réponses qui arrivent au fur et à mesure de l'écriture. Je sais pas si... Always to have vraisemblable, sort of reality of the technology, sort of voilà, and with that aspect and always realistic. So with
this combination, we always answered to the questions, and at the same time, on we at the aspect, the creative aspect and the editorial aspect. For instance, the towers on Lyoko. We created the towers, and after that, we made a map of the towers, and we explained all Claro, the la gente ve cuando ya está todo ya hecho, ya está todo bien, todo correcto. Pero la gente lo que no ve, sinceramente, es cómo se hace. O sea, el detrás de cámara, si pueden poner, por ejemplo, detrás de cámara de cada episodio de Código Lyoko, verías cómo se hace todo y cómo lo duro que es, lo difícil que es, ¿eh? aspect and always realistic. So with this combination, we always answered to the questions, and at the same time, on we at the aspect, the creative aspect and the editorial aspect. For instance, the towers on Lyoko. We created the towers, and after that, we made a map of the towers, and we explained all the functions of the towers. O sea, esto no se da cuenta esto no se da cuenta cuando está fallando el wifi o cuando se le está pixeleando ni nada. No se da cuenta. Y aparte de todo esto, tampoco se está dando cuenta, ¿sabes de qué? No se está dando cuenta de que alguien está haciendo capturas. A menos que sea el Sisel, pues bueno, pero si no, no está dando ni cuenta, ¿sabes? And gives this fact to the writers, and the writers they take this and use that in their scripts, and De usar el guión. ¿Qué quiere decir? Que el guión lo hizo esta. El guión, aunque esta es la escritora, esta es la que hizo el guión. Pues si es una misma escritora, no estaría aquí, ¿sabes? there's ¿Sabes? like a virtuous circle between the artistic aspect and the writing aspect of the show. Let's talk about now the story of the series. And I received a lot this question, and I think it's really Hostia, creo que ahora sí, ahora creo que viene lo que todos estaban esperando. ¿Volverá Código Lyoko? interesting. So why we don't never see Jeremy in Joder, que esa es ya la parte en la que dicen si vuelve Código Lyoko o no. Lyoko? Ah, it's explained. Et, Oh, yeah. il y va une fois dans un épisode, c'est hors champ. Et on apprend que en fait il est très moche dans Code Lyoko, mais on ne sait pas quelle allure il a. Enfin, Odd se moque de lui, il me semble, dans cet épisode. Alors, je pense qu'il y avait peut-être une contrainte de production, c'est-à-dire que ce personnage-là n'était pas. Déjà, c'est pas un personnage de combat, en fait, Jérémy. Et donc, comme dans toutes les équipes, il y a les combattants et puis il y a ceux qui sont à la technique, les opérateurs. Et donc, Jérémy, c'est un as de l'ordinateur, mais c'est pas un fighter, c'est pas un warrior. Et donc, je pense que c'est ça. Claro, está la diferencia entre ser lo mejor en ordenador e informática, como puedo ser yo, puedo ser tal, o ser un crack luchando. Claro, si es un crack luchando, pues tú te toca ser luchador. Que eres un crack del otro, seguramente tú puedes a Odd y Odd no tiene ni puta idea del ordenador, coño, Odd no tiene ni puta idea de eso. Ulrich tampoco, William tampoco, ninguno de estos, solo la tiene Jeremy, por eso Jeremy es el que utiliza el superordenador y todo eso, ¿sabes? Y además, si tú ves la serie, aparecen los ordenadores en forma de torres antiguas, ¿sabes? Se mettre des Pues son contraintes, antiguos. we have to Porque salió en 2003, por eso los ordenadores son antiguos. to make some forbidden things, you know, to create all the mythology of a series. You have to make some, yes, to put some details like this, because it's really important for the fan, for the viewers, and always, and also for us, the creators, because we need forbidden things, you know, to write, to direct, and to be, voilà.
in the same area, you don't know if me and Ulrich will be together forever. You don't know. Even us don't. We don't know that. Okay, so when you introduced William in Lyoko, were you thinking since the beginning that he will become like I don't know how it's called in English, but like part of Shanna, or that he will be that he will be at the beginning a Lyoko warrior with Non, Yumi? en fait, c'était une demande de faire arriver un autre personnage important. Et au début, on n'a pas eu immédiatement l'idée d'en faire un Lyoko guerrier négatif, un suppôt de Xana. C'était pas tout de suite, je crois pas. C'était au début, la commande originale, puisque c'est comme ça que ça se passe, la production nous a demandé d'introduire un nouveau personnage qui devait s'appeler, c'est totalement secret, au début devait s'appeler Orlando, je me souviens. Et ça n'a pas été retenu, O et sea, donc il s'est al appelé principio, William. básicamente, Et William no se tenía que haber llamado William. O sea, el nombre real para el personaje era Orlando. O sea, a Orlando le gusta William. Ah, Ulrich está celoso de que a Orlando le guste William. O sea, de que a Orlando le guste Yumi. Y te quedas como, ¿Orlando? Mejor William, ¿eh? O mejor Ulrich, que le hubiesen llamado a ese personaje Ulrich. Pues también está bien, pero coño. Que le llamen Orlando queda horrible. Menos mal que no lo pusisteis, ¿eh? Cabrones. en fait, Cabrones. ce Hay personnage-là, a veces que hacen, por ejemplo, 4 temporadas de, yo qué sé, de una serie y después hacen la quinta diciendo, ¿por qué no hemos hecho la quinta? Porque no tenemos más ideas para poder hacer la serie. Así que por eso no hemos hecho más temporadas. Pero las 4 que están perfectas, ¿sabes? Sé que han tenido muchísima audiencia, pero bueno, ¿sabes? Lo sentimos. Si no tenemos más ideas, ¿qué hacemos? c'était surtout un personnage qui venait s'opposer à Ulrich, en fait, un rival, en fait, auprès de Yumi. Et puis après, on l'a exploité et on a décidé qu'il serait pris sous la coupe de Xana et qu'il devrait... Ya fue tomada Mercedes Sana, pero hicieron un clon. Y lo que no saben es que el clon ese no era William en realidad. Y el clon ese de William es el que estaba intentando que cuando Ulrich quería estar con Yumi, pues decía, lo siento Ulrich, me voy con William porque le gustaba a William. Cuando en realidad William no era ese, William estaba poseído por Sana y estaba ahí estaba en Lyoko, ¿sabes? deviendrait un réel ennemi, en fait, quoi. Et avec tout ce que tous les problèmes que ça pouvait poser au niveau scolaire, c'est-à-dire que du coup, il n'était plus là, il fallait faire un avatar, en fait, un rival, en fait, auprès de Yumi. Et puis après, on l'a exploité et on a décidé qu'il serait pris sous la coupe de Xana et qu'il deviendrait un réel ennemi, en fait, quoi. Et avec tout ce que tous les problèmes que ça pouvait poser au niveau scolaire, c'est-à-dire que du coup, il n'était plus là, il fallait faire un avatar, etc., quoi. Oh, then a question that I receive a lot too. Claro, obviamente lo que sí que tenía que hacer esto, ¿sabes qué era? Es lógico, tienen que poner a un clon porque si no dirán, ¿dónde cojones está William? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha desaparecido, sabes? Porque ha desaparecido así de repente. La policía lo buscaría y diría, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y en realidad no está en ningún lado. Está el Lyoko y nadie lo puede encontrar. Dicen que está muerto y no está muerto, ¿sabes? Por eso hicieron el clon para que no hiciera ninguna. En alguna que otra vez fallaba el clon y por eso algunas cosas que decía no eran correctas, pero muy pocas, ¿sabes? Eran muy pocas, pero bueno. A ver si esta es la pregunta correcta de si va a volver Código Lyoko, por favor. Para esto me he metido. You talked about this before, about Yumi and Ulrich. Why don't we see a kiss between them? Well, I remember one scene in Lyoko where they kiss, but when it fades out, and why we don't see a real kiss between them? It's the same, exactly what Jerome explained. It's to tease you have to keep the audience, in expectation. So Claro, a la audiencia en vivo, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, dice, vale, se van a besar. Ah, ¿queréis que estos dos se besen?
Pues muy fácil. La condición para que todos se besen es seguir pasando los episodios. En los siguientes episodios se van a besar. Y no se besan. Y no se besan. Y entonces la gente lo dice, coño, que yo quiero que se besen, 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 yo quiero que se besen. Y no se besan, no se besan. Dirán, coño, ¿qué pasó? ¿Sabes lo que te digo? Everybody expect that, and you don't give that to them. It's on purpose. It's a it's a classical mechanism for the but it always worked. You know, when you see a com-rom, a romantic comedy, you have always two characters, and you know they're love, they don't want to. Well, En fait, il y a des Vale, réponses. una diferencia es comedia romántica y una cosa diferente es una comedia romántica a una comedia como esta. Esta no es comedia, esto es una serie de dibujos animados, lo otro es comedia. No lo comparéis, compararlo con otra serie de dibujos animados como, mira, no lo podéis ni comparar con Jessie ni con iCarly ni con cosas así. iCarly se puede comparar con Jessie porque son series para adolescentes y cosas así, ¿sabes? Auxquelles on donne, il y a des questions auxquelles on donne des réponses et des questions auxquelles on ne donne pas de réponse volontairement. Donc c'est par exemple, Aïda va-t-elle réussir à être matérialisée? Oui, on a une réponse, mais tout de suite il y a un contre-problème qui arrive pour relancer l'action. Et pour Ulrich et Yumi, c'était impossible de les faire se mettre ensemble, sauf à les séparer tout de suite derrière pour qu'on puisse relancer quelque chose autour de ce couple-là, en fait. When I was watching, last time I watched the series, I think it was like a year ago, more or less. I got really interested in the story, well, the backstory of Alita and the. I don't know how it's called in French, but the Men in Black. I mean, the people who are. Yeah. Yes. Yep. Okay. So, why didn't you develop more that story? Because I think it's like a little bit forgotten in the series. Why didn't you develop more the story about the Men in Black? Cette explication-là, elle est arrivée vraiment après, comme je disais. C'est-à-dire, on a trouvé, c'était pour la saison 3, je crois. Ouais. On a trouvé, donc on s'est posé la question de pourquoi Franz Hopper s'est retrouvé à construire un supercalculateur, à mettre... Dans cette usine. Et donc, on a trouvé toute cette explication de complot dont il a été l'objet, qu'il a nécessité de sa part de prendre une autre identité, de se cacher au sein du collège mécanique, etc. Et donc, c'était pour expliquer la trame Franz Hopper, mais il ne fallait pas que cette trame, qui est hyper intéressante, mais empiète sur la partie des héros qui ne sont que des enfants entre 12 et 16 ans. Ouais. Voilà. Et donc, tout d'un coup, on ne peut pas mettre un niveau d'histoire qui est politique à un niveau international très grave, qui concerne des adultes, Oye, lo bueno que dans me une está, lo bueno que me histoire está où gustando en esta fait les entrevista, héros... aunque me está intrigando porque quiero saber qué va a pasar, si va a haber al final una nueva temporada de Código Lyoko o no. Lo que más me gusta es que este sabe español, inglés, francés, no sé si sabe algún idioma, pero si sabe todos los idiomas del mundo, es un crack, ¿sabes? Porque yo le hablo en japonés, me entendería, en chino igual, en mandarín igual, estaría loco, ¿eh? Pero no, yo creo que eso sabe esos tres idiomas, que está muy bien también, ¿eh? Un lujo. sont des enfants. Donc, parce que sinon, ça fait Mais s'il y avait eu un special, un épisode spécial ou un long métrage, on aurait sans doute utilisé cette backstory d'une façon ou d'une autre, sans perdre de vue les héros qui doivent rester au cœur de l'histoire. En fait. So, talking about a little bit more about this, about the Men in Black, is I don't know the name in English or in French, but the mother of Alita, Antea, is she still alive? Like, because we can see that in the series. So there are some points I cannot answer because I... Dice, eso no lo podemos ver en la serie. Mentira, sí lo podemos ver en la Evolution. Si tú ves la Código Lyoko Evolution, ahí puedes ver, obviamente, si está viva de verdad. Ahí sí está viva. Así que acabas de decir una mentira. signed an NDA. Wrote the backstory Claro, porque firmarte un contrato quiere decir que a lo mejor puede que haya otra temporada y por eso se tienen que callar.
complete, but I signed an NDA. I cannot tell some part of it. So. Don't worry about it. So, are there any ideas that they were like interesting that you removed from the series? I mean, like something you imagine that it would be nice to be in the series, but you finally didn't put it there. And if you could say something. Est-ce qu'on avait des trucs Non, pas tellement. Je ne crois pas. Il y a des histoires. There are some stories we had. Writers wrote some synopsis, really fun or really interesting, that were cut, not used. Maybe, but big facts or big characters O sea, that were not used según in lo the que están diciendo, parece ser que los libros no tienen nada que ver con la serie, ¿vale? Los libros de Código Lyoko. Y obviamente podrían sacar la nueva serie y decir, vale, en la nueva serie, ¿cuáles son las tramas? ¿Vale? Todas las que están en estos libros. Perfecto. Y esas son las únicas tramas, no tenemos que hacer nada más. De puta madre, coño, si van siendo nuevos episodios, a la gente le gustará y dirán, hostia, pero esto ya lo he leído. Que hasta aquí sabes lo que te digo, ¿no? Será mucho mejor. the story. No, I don't think so. But at that time, as I said, we were quite free, and because we respect the budget and the planning, but create. O sea, ellos tienen un presupuesto que le dicen, vale, con este presupuesto tenéis que hacer la serie. Y tenéis este plan. Este es el plan que tenéis que seguir para poder hacer la serie. Tú puedes escribir la serie, ¿vale? Tú puedes grabarla, pero ahí te da el plan de, vale, este día tienes que grabar esta toma, esta toma. Y esto y esto, ¿sabes? Y en la parte creativa, que es la parte libre, ahí ya cuando decía, vale, podemos hacer esta escena, esta otra. Esta escena no la podemos hacer nosotros. ¿Por qué no la podemos hacer nosotros, coño? Porque si la hacemos nosotros en el momento que no somos libres, nos vamos a joder. ¿Por qué? Porque nos pueden echar y no queremos eso. Así que vamos a ceñirnos a todos, ¿sabes? Creatively side, I could say, we were enough free. So there's no maybe more monsters on Ryoko, maybe not. I think we at each start or beginning of each season, at the beginning of each season, we decided what we will have as new creations, and we made it. We made them, and so it was freed, as I said. I have a question that a lot of people might ask you because it's an obvious question, but before doing that question, I'm going to ask you something that is a little bit polemic, or not, but maybe. You weren't involved in Code Lyoko Evolution, aren't you? At the very first start. Dice que es polémico, ¿no? Polémico. Cuando la evolución, ahí es donde. A ver si te enteras, en la evolución es donde sale. Ahí es donde sale la. ¿Cómo se llama esta tía? La madre de Alita. Ahí es donde se revela el secreto de qué pasó con la madre de Alita. Cabrón. Y solo hubo una temporada. Esa, la Código Evolution fue una trama en la que sí hubo problemas. Todo el mundo lo criticó porque decían, ¿qué cojones ha pasado con la serie? ¿Cómo la han dañado? ¿Sabes lo que te digo? Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué cojones dicen sobre la evolución? Yo digo que a mí me gustó, pero era un poco rara, sinceramente. Bueno, pero era rara, pero era un poco más para adultos. Era una serie que estaba basada entre gente entre 8 y 16 años. Ahora está basada entre 15 y 22 años. Y eso no es justo. Lo que la gente lo que quiere es que fuera entre 8 y 16 años para seguir viéndola. No que fuera así, pero bueno. We wrote we wrote an adaptation for this show together, and we had. Espera, quiero que estoy viendo es que hay muchos cortes. Esta parte yo os hubiese puesto con cómo se llama esto, con overlays y con tal para que no se dieran cuenta porque está quedando los cortes un poco mal. Significa que ha habido fallos y ha habido cosas, ¿sabes?
misunderstanding, and I do it in French. On a écrit la Bible de la saison 5, mais comme c'était un support, que c'était un tournage live, Yo no he une entendido. personne Esto que están diciendo no lo he entendido, ¿eh? Something that is a little bit polemic or not, but wrote an adaptation for this show together, and we had misunderstanding, and Claro, vosotros hicisteis solo código Lyoko Evolution 1, no código Lyoko Evolution 2. La 2 y la 3 no la hiciste vosotros, la hizo un fanmade, ¿sabes? Así que no tenéis ningún malentendido nada. I do it in French. On a écrit la Bible de la saison 5, mais comme c'était un support, que c'était un tournage live, une personne est venue pour superviser l'écriture et la future production de cette série. Et en fait, il y avait on n'était pas d'accord sur certains points. Nous, on a continué à écrire de façon très pointue, sur la base de tout ce qu'on avait mis en place, qui est certes assez compliqué, c'est-à-dire c'est très... O sea, básicamente que ellos querían, por ejemplo, hacer la serie de una forma diferente, pero no les dejaron y tenían que hacerlo de una forma métrica para poder hacer esa. Pero bueno. Nerd level, quoi. Et donc tout d'un coup, là, cette personne qui est arrivée et la production ont trouvé qu'il y avait peut-être des simplifications à faire, qui du coup ont été faites, mais nous, ça ne nous plaisait pas, alors on s'est mis de côté. We left the production because we were really disappointed, and one day Claro, the es que a lo guy... mejor está haciendo capturas de algunas cosas que están diciendo. ¿Por qué? Porque son cosas que, ¿cómo te digo yo? Son cosas que seguramente él dice, coño, son importantes, para que la gente lo vea, ¿sabes? who was in charge, and He said to me, what I wrote was not called Lyoko. Un pequeño apunte aquí, decirle a la persona que literalmente ha creado código Lyoko que lo que ha escrito no es código Lyoko me parece una de las coñas más grandes que he escuchado en mi vida. Yes. It was crazy. So, you were the writer of we the... left. Yeah. We left. It doesn't Okay, make it's sense. not called Lyoko, you know what? I wrote a story with Odd, and he said to me, this Odd is not called Lyoko. En serio, ¿había alguien al mando de esa serie? Es que no, te lo juro que no lo comprendo. But I said, called Lyoko, Pero it's ¿por qué me. se pone él sin la cara? O sea, vale, entiendo que estén hablando, pero dicen, ¿por qué se pone sin la cara? ¿Sabes? You cannot say that you to wrote me. the entire story. I mean, you can't say to someone that wrote the So story we that left, it isn't. and we're not happy with this show. No, not at all. Not at all. It's, I think fans it's are it's a pity because we had some very good ideas to make it, I think, and when the production is working well, and all the conditions are gathered to make a good show, it's almost a miracle, huh? You know, it's magic. One time, and after 6 years, the production company was not so well managed. So bon, it was a problem, and the show is not good, I think. Huh? It's just not good. I didn't watch it entirely because I got sick of it because I didn't like it. But why do you think about such negative reviews and that amount of hate? Alors moi je pense que l'écriture y est pour beaucoup, parce que justement ils ont décidé de s'écarter de ce que nous semblait complètement indispensable et qui plaisait sur Code Lyoko, c'est-à-dire la vraisemblance et les règles de vraisemblance technologique et les règles de l'univers respectées au maximum, avec des règles compliquées, hein. Il faut appuyer là, il y a des monstres, il faut tirer dessus, machin. C'est sûr que c'est compliqué, mais ces trucs-là, les fans, c'est ça qui leur plaise vraiment.
Après, moi, j'en parle avec mes enfants qui ont regardé et qui sont not happy about it. Trouvent que les O sea, a personnajes. la gente no le gustó Código Lyoko Evolution. A mí me encantó, pero decían, ¿qué cojones es Código Lyoko Evolution? ¿Por qué han hecho esto? ¿Qué cojones, sabes? What the fuck? Le acting No tiene nada que est ver con lo que era la serie, ¿sabes? ce qu'il est, et que en plus les personnages physiquement, on retrouve pas la saveur du dessin animé, ce qui est très compliqué à faire, hein, mais voilà, ils ont réussi sur One Piece, mais True. What will you change about Code Lyoko Evolution to I don't know, to be a success? je pense que la Bible qu'on avait faite, je pense qu'elle était vraiment bien, sans les coupes qui ont été faites, c'est-à-dire ils ont simplifié en gros. Code Lyoko, il ne faut pas simplifier. C'est pas un univers simple. Et il faut rester dans cet univers complexe de SF hardcore, quoi. Et malheureusement, unfortunately, I think to make a good live series of Lyoko, we need to have a budget, and the budget was really tiny for the live show. So that's I think a big explanation of the bad level of the result, you know. You cannot make a rehearsal very much. You have to rehearsal with the actors with this low budget, with this kind of show. It's hard to direct. And when you have no money, you can rehearsal a lot. So the action scenes were bad. So we need to have in Lyoko. You have to have some very good action scenes, and with a low budget, it's really difficult to make. I think at the end, it was not a good idea to make it. You know, I agree otherwise, with you, yeah. And can you reveal something that some ideas that you had for this series, or is it like confidential? You can't. No, the main ideas are in this show. What they cut is all the continuity of the technology and the actions too. I remember pour être franche, ça fait longtemps que j'ai pas relu la Bible de la saison 5. Donc je me souviens plus de tout. Tu sais, ils se touchaient, se touchaient au lieu de se combattre, et puis t'étais comme Ah ouais? Ouais, c'était nul. En fait, il y avait aussi des O sea, parece simplifications. que no han visto el Código Lyoko Evolution, o sea... A ver... The main ideas are in this show. What they cut is all the continuity of the technology and the actions too. I remember pour être franche, ça fait longtemps que j'ai pas relu la O sea, parece ser que el Código Lyoko Evolution ni lo vieron casi, ¿eh? Bible de la Lo saison grabaron, 5. pero no lo vieron. Donc je me souviens plus de tout. Tu sais, ils se touchaient. Creo que hablan de que Alita tenía una actitud de tocar al enemigo en vez de combatir todo así. No he visto del todo Evolution, ¿eh? Ils se touchaient au lieu de se combattre, et puis t'étais comme Yo creo que ya al final es cuando van a hablar de volver a la serie, ¿eh? Ouais, Eso es lo importante. c'était nul. En fait, il y avait aussi des simplifications sur les accessoires, notamment sur. Je me souviens qu'il y avait quelque chose qui m'avait choqué sur les aptitudes d'Aïe. Oui, se battre tout d'un coup, ou alors elle avait quelque chose qui n'était pas du tout en adéquation avec elle, non? Des I ailes. don't remember that. Hein, ils ont changé trop de choses, et c'est pas. Voilà, they've changed too many things, and it was, as I said, it wasn't a good idea, I think. So, one last question before getting to the last one. You're working right now in Dada Animación? Yes. And are you working on something like a Aquí está. right now? Not... Aquí está, vamos a atrasarlo un poquito. Esta es la parte importante, chicos. Esta es la parte importante. I don't remember that. Hein, ils ont changé trop de choses, et c'est pas. Voilà, they've changed too many things, and it was, as I said, Si nunca se salió Código Lyoko y la primera serie que sale es Código Lyoko Evolution, pues bueno, no hubiese fracasado, pero al ser así, pues sí fracasó, ¿sabes? it wasn't a good idea, I think.
So, one last Ahora, question bueno, pues la before última pregunta antes de llegar a la pregunta final. we're getting to the Esta, last one. aquí es, Are aquí you, es. well, you're working right now in data animación, si se puede. Yes. And are you working on something like a series or something right now? Not called Lyoko, I mean something totally different. Ah, yo pensaba que era Código Lyoko. Tío, deja de timar, tío. ¿No iba a volver Código Lyoko? Yeah, a lot. A lot. And we were really fond of one of our projects, which is called Mekaniki. And it's a story about a girl of 16 years old. It's a science fiction. It's our new science fiction project. And now we are in discussion with partners, with broadcasters, to produce it. And I hope, I touch some wood, I hope the show will be financed and O produced sea, al José Tistazo le está tocando y le da igual. Le están tocando la puerta y le da igual, in the next year. So in the two next year, Same it's writers. same writers of Lyoko. It's really interesting because it's about it's about questions of identity, sexuality. So it's more older. It's older than Lyoko. It's for young adults, 16 years old. The target is O sea, parece 16. ser que van a hacer una nueva serie que no es como Código Lyoko, es una diferente, pero que es para mayores de edad. Y si la quieres ver, tienes que ser mayor de edad, o sea, yo la puedo ver. Un menor de edad no la puede ver. Y Código Lyoko sí, obviamente. Claro, porque mucho mejor, ¿sabes? Years old, maybe a bit older, a bit younger, and we are really it's adapted from a comic book called the Mekaniki, and yes, the project is really exciting. But it is like dessin animé or c'est No. live action? No, it's it's animation. It's Animation. animation. No, we're still making animation, huh? Okay. And cartoons and series. It's Okay. always our passion. So, okay, the last question. I think you're asked about this a lot of time. Is there any chance that ¡Oh! Lyoko ¡Esta! returns? ¡Aquí está! La pregunta que la gente quiere saber. Y yo también quiero saber. ¿Volverá Código Lyoko? Yo espero que vuelva. Como no vuelva, me cago en la puta madre. Esta es la parte más importante de todas. Someday. Yes. Yes. Really? ¿Yes? O sea, va a volver. Yes, Yeah. yes. Maybe. We are working maybe. on that. I'm Oh, working. really? Yeah. Oh Yeah, my it's a bomb. It's a bomb. Ouais, c'est un bon pour Yes, esa bomb, es un bombazo. Ya, gente, ya lo tenéis en mi canal. Ya lo sabéis. Código Lyoko va a volver. No sabemos si en 2023 o 2024, pero va a volver Código Lyoko al 100%. Oh, merci beaucoup pour... I'm not sure, but it's something maybe in the pipeline. Not voilà. We have discussion about that, and I would. Obviamente volverás cogiendo la historia principal. No va a volver en ningún momento cogiendo la de la evolución que a nadie le gustó, ¿sabes? Yes, I could be more precise, maybe in 1 or 2 months. So please, I will give you the information, Paulo. First. Ouais, je suis très content maintenant. Bon. No, but sadly it takes time to direct and produce a show, but it's a matter of rights. Who got the rights and how to finance it, and but we're in a way, and O sea, está Jerome works on intentando, it. básicamente, And, no va a volver la serie todavía, porque está intentando, obviamente, que hablar con la que le dio los derechos y todo. ¿Para qué? Para que puedan, obviamente, para que puedan financiar todo. Es como lo de Aquí no hay quien viva. Si no te dan los derechos, tú no puedes hacer Aquí no hay quien viva. Pues está la cancelación y Aquí no hay quien viva. No está, ¿sabes? Pues lo mismo. Pero ellos quieren que vuelva, pero primero tienen que hacer eso. Y después de hacer eso, ya volverá. Esperemos que vuelva este año, ¿sabes? everybody will be really happy to work back in Lyoko, and But it it's would it's be a great. really it's a very good question, because it's a risk also for us, because we've made a good success already. So why making a new series? Is it a risk or not? Is it an artistic or aesthetic risk? And surtout,
what is interesting to tell now in this show. Je sais pas. My kids thought about it and said, what would be the new season of Código? Will it be a backstory or will it be something that they're grown up and they're in college now and university? We don't know yet. So the adventures begins maybe. I'm not any kind of writer or nothing, but just to give you an idea, the backstory of the Men in Black. It will be so nice to hear it again. Yeah, I think we will stay with the characters we know, and there won't be 20. Hombre, ¿sabes por qué los mantendrán y mantendrán todo como estaba? Porque no quieren que pase como la Evolution, que fracasó. Eso es lo único que no quieren, por eso no van a hacer mejora y nada. Hombre, lo podéis hacer como hicieron con iCarly, que iCarly mejoró y mira, tuvieron que hacer que en vez de que tengan 20 años o 23, tengan 30 o tal, ¿sabes? La edad actual, ¿no? Sí. Si ellos tenían, si uno nació en 2003, otro nació en 2005 y otro nació en 2008, pues esos que tuvieron la edad que deberían de tener, no justo en la continuación, como si hubiese pasado un día, ¿sabes? Years old or 25 and married and with kids. And still fighting for Shanna. But we have to find what to tell in those stories and how to be fun, how to be in adequation with the actual technology, because it's not the same that when we wrote the story at first. So we have to. You know, it's fun. En français, je dis, il y a mes enfants, quand ils regardent l'épisode où ils ont des téléphones portables, ils trouvent que c'est bizarre parce que c'est des téléphones portables old, quoi, en fait. Cell phone, I'm talking about cell phone, and there an episode or the cell phone doesn't work, and they said to me it was old cell phone. Yes, it was our cell phone at this time. But how old are your children right now? My older son is 21 and Like 17. But, well, but it is not like something bizarre pour lui, parce que, bon, il y a 20 ans, well, like me, and back then when I watched the series, it wasn't like something bizarre. Je sais pas, mais... In fact, he watched it, he binge watched it, I would say, when he was 16 or... But because he was born the year we started to work on Código Lyoko, so he was really young, like you. Yeah, okay. But now he still watched some episode, and the other one, 17 too. He watched episodes on Netflix actually. So. So I have 3 more questions, but it is like really quick. No, I actually have one. I was thinking that. No, okay. You know that the Moonscoop and Ante Films got, I don't know if they went broke, but Yes, well, they went broke. yeah, there were a lot of problems with them. Why do you think that happened? I mean, like, who has the rights right now of the series? The And what rights happened with them? are now in a company named Media Participation, the owner of Ellipse Anime. Ellipse is a big company of animation in Paris. They also have some comic book editions house, like Dargaud, Dupuis, and also it's a big house, and now they have the rights of Código Lyoko. And they have discussion. We have a discussion with them for that, precisely. And voilà. We will see. I hope that well, someday we could watch the new one. And well, I hope you the best. Really, thank you so much for being with me today, because it was a pleasure. C'était un plaisir. Send us the link when the interview Yeah, will be, sure. online. Okay, great. Thank you. Bye bye. Bye bye. Thank you. Merci beaucoup. Ciao. Au revoir. Bye. Sus
suscríbete. Venga, vamos, suscríbete. Suscríbete. Venga, vamos, suscríbete.